Hola, buenas noches, doctores y doctores. Bienvenidos a otro webinar de Odela Virtual Academy, semana 38 del año 2025, ya bastante avanzados, iniciando septiembre. Y hoy, con mucho gusto, recibimos al doctor Ángel Cortés. El doctor Ángel es especialista en ginecología y obstetricia, tiene subespecialidad en medicina materno-fetal por la UNAM, certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y profesor titular de Medicina Materno-Fetal en el Hospital Regional Ignacio Zaragoza. También cuenta con maestrías por la UNAM en Metodología de la Investigación y Docencia Médica, que sabemos que eso es súper importante para poder evolucionar el conocimiento médico, y miembro activo de la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal. Evidentemente nos va a presentar hoy un tema de relevancia que es el parto prematuro y el rol de la microbiota vaginal en en esta condición. Gracias, doctor Ángel, bienvenido y cuando gustes comenzar. Bueno, iniciamos con esto que es parto prematuro bajo la lupa. Algo importante en esto, le vamos a dar un rol en el cual hablamos del rol estratégico de lo que es la microbiota vaginal, desde un enfoque en el cual esta microbiota va a condicionar o va a ser un factor de riesgo para ocasionar esta enfermedad que se llama parto prematuro y que vamos a definir que es una constante y algo tan frecuente en el mundo y en los países, no se diga latinoamericanos. Como tópicos a desarrollar, el día de hoy vamos a hablar de una introducción de qué es microbiota vaginal, disbiosis, fisiopatología, cambios en el embarazo, complicaciones en el embarazo, amenaza de parto pretérmino y manejo de este factor de riesgo únicamente. No tocaremos todo el manejo de parto pretérmino, que sería algo extenso. Como introducción, menciono que la microbiota vaginal pues va a ser aquel conjunto de microorganismos que van a habitar de manera natural, como lo saben ustedes, en el tracto genital femenino. En general, sabemos que se cuenta con más de 100 trillones de microorganismos. Estos microorganismos que forman en formas simbióticos, que son tanto bacterias como forma parte de su ecología. Y tenemos que las comunidades microbianas, pues que se encuentran ahí, se denomina microbiota. Es como vamos a definir a estas comunidades presentes. ¿Qué características tiene la microbiota vaginal? Es que durante el embarazo es bastante importante la estabilidad que estas comunidades de organismos deben de tener un equilibrio perfecto tomando en cuenta que una alteración va a desencadenar en forma primero inicial y local procesos que van a afectar la morbilidad materna, porque la mayoría de estos procesos van a ir siendo ascendentes desde tracto genital o genitales externos, el cervix y obviamente la cavidad o la casa de un embarazo que viene siendo el útero propiamente. Tenemos nosotros que aquí como la vagina va a ser una estructura que en la cual tiene esto que es importante, fibromuscular, que va a estar constituida de esta manera por un epitelio estratificado, plano, no queratinizado, que tiene importancia ahorita en los esquemas como para que veamos cómo va a actuar y cómo encontramos nosotros el tema del desarrollo o la protección de la microbiota vaginal normal, porque a final de cuentas aquí tenemos nosotros las células epiteliales que lo vemos, que absorben lo que sería consumo constante de glucógeno. Este glucógeno lo van a convertir en lo que sería piruvato y ese piruvato va a ser su forma a ácido láctico. Ese ácido láctico nos es indispensable, va a ser secretado evidentemente constantemente en el lumen de la mucosa vaginal para mantener un pH vaginal bajo, ácido, sentido, y evitar el control o el crecimiento sobre todo de la flora bacteriana que existe en la parte o en lo que es la parte vaginal. Aquí les comento, hablando de que tenemos de microbiota vaginal más de 50 tipos de microorganismos. Uno, finalidad, mantiene el equilibrio
microecológico, es decir, pH ácido, a conclusión, van a evitar la proliferación bacteriana y predominantemente esto va a estar dado por lactobacilos en este sentido. De ahí esta tabla que está al lado, generamos los principales géneros que vamos a tener, cocos y bacilos gram positivos anaeróbicos, que son lactobacilos, estreptococos, y así mencionamos cocos y bacilos gram positivos anaeróbicos facultativos, anaerobios no facultativos, micoplasmas y diferentes microorganismos que se encuentran en la vagina de mujeres sanas, que ahí es un grupo amplio, a final de cuentas, no es tanto el conocer cada subtipo, sino mientras estos microorganismos también que forman una parte sana se encuentran en equilibrio y en una proporción disminuida, derivado de la oportunidad de los lactobacilos o de la microbiota normal, va a evitar procesos ascendentes o infecciosos. De aquí el mecanismo de acción de esta microbiota vaginal vamos a tener lo siguiente, que hay una adherencia a las células epiteliales. Esta adherencia que genera las células epiteliales con esa capa nos va a permitir tener compuestos antimicrobianos. Estos compuestos antimicrobianos principalmente va a ser ácido láctico, peróxido de hidrógeno y bacteriocinas, con la finalidad de que este grupo que ahí menciono en el diagrama se ve de parásitos, hongos, bacterias, no tengan una proliferación más allá de lo mínimo permitido para no ocasionar un desequilibrio en su cantidad y en su momento, porque también puede ser un momento agudo y de ahí desencadena un proceso inflamatorio. Como ahí les muestro, al inicio nosotros tenemos en este diagrama, viendo el epitelio que se denota en de color un rosa, tenemos ahí lo que son los lactobacilos, que son esos bastones que pueden observar en este diagrama de color azul o representados de esa manera, en los cuales van a estar produciendo ácido láctico, antimicrobianos, lactato, y eso va a evitar que los gérmenes que ahí se están representados, Trichomonas vaginalis, Candida albicans, diferentes agentes, no es el tema de los agentes, nos va a tener una interacción con ellos, es decir, los forman una capa como si fuera una cubierta para que estos gérmenes después produzcan una respuesta inmune a través de lactobacilos inflamatoria y esto va a ser una liberación inicial de lo que sería interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral y derivado de ello, después si esta barrera o esta función se ve afectada, el moco va a ser liberado, el lactato va a tratar de hacer una función, pero va a dejar ya una lesión inicial o un proceso en esta barrera que ya no va a permitir un equilibrio y va a llegar a tener una entrada hacia los agentes que puedan querer proliferar. De aquí tenemos nosotros que los perfiles de la microbiota vaginal, según su composición, hablamos de un perfil saludable, que son las variedades de Lactobacillus, Crispatus, Gasseri, Neris, Genesis. Un perfil desfavorable en el cual puede predominar Gardnerella vaginalis, Mycobolus atroponium, Mycoplasma genitalum. ¿Y qué van a hacer un perfil saludable o un perfil no saludable? Pues práctico, van a aumentar lo que sería el ácido láctico, va a haber lo que sería más producción de peróxido de oxígeno, glucógeno, bacteriocinas, glicerol y un pH bajo. A diferencia, un perfil desfavorable se va a encontrar con una disminución del peróxido de oxígeno, así como un aumento del triptofano y de lo que sería el pH. De esta manera entramos a otra definición importante que se llama disbiosis vaginal. Entendamos por ello que se refiere a una situación en la que va a aparecer alterada la composición o abundancia de lo que tenemos los microorganismos que constituyen lo que es la microbiota normal de una determinada superficie, en este caso la vagina. Aquí se ha relacionado con la adiposidad a ocasionar una disbiosis, es decir, una inflamación que nos va a ocasionar un bajo grado, además de enfermedades muy predominantes en las mujeres embarazadas, como es la resistencia a la insulina, que es un proceso, como en algunas partes los pueden definir a una diabetes gestacional, y propiamente la hiperglucemia que pueda predominar en estas pacientes. Entonces, para alterar la microbiota vaginal, tenemos factores que se pueden considerar intrínsecos, extrínsecos, y ellos van a derivarnos en una disbiosis. Es decir, las fluctuaciones de un ciclo menstrual, el embarazo, la menopausia, la edad y la etnia, pues son factores propios de cada mujer ya.
Los factores modificables o extrínsecos pues, debe ser el consumo de cigarro, lo que sería la dieta, el uso de tratamientos antibióticos o antimicrobianos en exceso también, para esto que no mantengas un equilibrio o no tengas una indicación adecuada de ese antibiótico utilizar, si lo utilices probablemente con secreciones vaginales o una hidrorrea que puede ser normal o esperable en el embarazo y que está sobrediagnosticando como un proceso infeccioso. Evidentemente el estrés, no se digan las pacientes embarazadas, por el ende de estar embarazadas, en las cuales tienen tantas modificaciones hormonales y esta lluvia de hormonas que les va a condicionar también un cambio en sus procesos inmunológicos, los hábitos de higiene y las prácticas o los hábitos sexuales. Todo esto desencadenan estos grupos de factores en que la flora microbiota vaginal puede entrar a una disbiosis, en los cuales el resultado que tendríamos sería un incremento en lo que serían las bacterias anaerobias, un descenso en lo que son los lactobacilos, una disminución de los componentes de amonio, una elevación del pH y en sí un proceso inflamatorio que en un inicio puede tener una respuesta adecuada y después entrar a un desequilibrio como lo mostramos en este diagrama, en los cuales esta barrera en forma inicial vaginal, cubierta, protegida por lactobacilos en general o por lo que sería una microbiota normal, se encuentra en un desequilibrio constante que llega a un punto en el cual va a ser ascendente, que es lo que nos desencadenaría a nosotros un parto pretérmino. Es decir, llegaría a cervix y de cervix se migraría propiamente hasta útero, ocasionando ya procesos en los cuales ya ni reacción inflamatoria inicial comienzan, sino son desencadenados en el cual la paciente, lejos de que nos manifieste enfermedades o una leucorrea, nos va a manifestar lo que sería actividad uterina, que ella lo describe como un dolor en esta parte, que a veces puede ser en todo el abdomen irradiado, en la porción de hipogastrio, y que pensamos que puede ser condicionado a otras enfermedades o que no conocimos que todo inició por un cambio en lo que es su microbiota vaginal o un proceso infeccioso local, pero que ese proceso infeccioso se volvió ascendente. Y para ello entonces caemos en esto, en lo que nosotros entendemos que existen factores o proteínas de presentación, que esas proteínas de presentación van a ser modificadas, va a alterar la producción de lo que sería interleucinas y que al inicio tenemos una cantidad adecuada de interleucina 1, 6, factor necrosis tumoral alfa y que eso va a ser reclutamiento o activación de células, de neutrófilos, de macrófagos para mantener siempre un equilibrio y una constante pues no lucha, un constante entre gérmenes, entre partes de defensa para nosotros y que nos pueden desencadenar o no un desequilibrio o un proceso inflamatorio crónico. La microbiota, a su vez, esta va a ser equilibrada o desactivada por lactobacilos con proteínas que son presentadoras de AMPC. Va a presentarse una colonización y de ahí esa colonización puede ser tan frecuente y constante que lo que nos ocasiona en su momento es una inhibición de interleucina 8 y obviamente destrucción de lo que serían las IgA, que sabemos que van a ser nuestras inmunoglobulinas protectoras por excelencia de las mucosas, para llegar al final todo un resultado de un proceso inflamatorio en la mujer y una alteración en las defensas propiamente de los patógenos. ¿A qué le llamamos los lactobacilos en retirada? A ello nos referimos como concepto cuando la concentración de lactobacilos en la vagina disminuyen por debajo de un nivel crítico. Los microorganismos normales de la vagina que van a hacer proliferar hasta hacerse dominantes, comportándose así como obviamente los que ya existían en sí, como si fuera un patógeno oportunista. Quien deja una casa porque estaba habitada por lactobacilos va a ser ocupada, obviamente, no va a estar ese espacio vacío por lo que serían cualquier patógeno oportunista. De aquí tenemos que de los cuadros clínicos, pues obviamente las vaginosis, estos lactobacilos van a ser sustituidos por Gardnerella, Mycoplasma, Prevotella, por tipos o variedades de candidiasis, por mucho la más predominante es la Candida albicans con 85% de los casos, la Candida glabrata, tropicalis, también por otros agentes como lo que son tricomoniasis, consecuencia de la proliferación, evidentemente, de tricomona vaginalis y evidentemente infecciones del tracto urinario inferior. Es decir, al tener una convivencia tan cercana a lo que es el área vaginal con la uretra femenina y el tamaño de la misma, en ambas
o en forma una secundaria a otra, un proceso urinario puede condicionar prácticamente más hacia una afección vaginal o viceversa, como también lo vemos, podemos encontrar ya infecciones que se comportan mixtas, tanto de ambos tractos, genital como urinario, y que da origen aquí en uno de los principales agentes, y más en el embarazo, dado a lo que es el aumento gravídico del útero, a enfermedades, por ejemplo, con Escherichia coli responsable, que nos dicen más o menos de un 80% de los casos, y en forma secundaria en los cultivos que encontramos de Enterococcus fecalis. Y así los cambios en la microbiota vaginal se ven más condicionados o les da una propuesta por lo propio que ocurre en el embarazo, es decir, un efluvio hormonal en el embarazo que ocasiona modificaciones en lo que son la musculatura lisa por la peristalsis al tener una progesterona más aumentada y ocasionar cambios en diferentes tractos, no solamente como uno de ellos es el gastrointestinal, sino propiamente hasta el urinario. También la resistencia a la insulina fisiológica sin llegar a manifestarse como una enfermedad y estos cambios a lo que sería un proceso, a una respuesta inflamatoria y una respuesta adecuada y no disminuida que lo pueden ocasionar, así como propiamente la anemia dilucional que se ocasiona y que esta anemia dilucional que tenemos nos va a permitir o nos va a ocasionar que no se barra en forma adecuada en el tiempo, en la cantidad, estos cambios o estos agentes oportunistas que llegan a proliferar cuando la microbiota normal es reemplazada. Por ende, en los cambios de la microbiota en el embarazo traen complicaciones en la alteración de la microbiota, se presentan infecciones vaginales que a veces llegan a ser únicas y no se diga ya cuando se presenta una, y si es al inicio temprano del embarazo, nos va a dar una ventana amplia de que estas sean infecciones de repetición. Y tanto ocurre en el embarazo que las propias pacientes nos llegan a manifestar que en otros estados o no embarazadas, algunas de ellas ni nunca habían presentado un proceso francamente infeccioso vaginal. Ocurre el embarazo, se modifican ciertas condiciones, sobre todo condicionadas por lo que sería la alteración de lo que son sus propios sistema inmune, resistencia a la insulina y cambios propios por las cuestiones hormonales que presentan estas infecciones. Y esas infecciones claramente en forma ascendente, en forma irritativa y ocasionando una amnioitis, que es la parte o el proceso inflamatorio inicial de la bolsa amniótica que rodea al bebé, una amenaza o propiamente un parto pretérmino. ¿Por qué? Porque un parto pretérmino va a ser aquel que va a ser definido como un nacimiento antes de las 37 semanas de embarazo, en el cual se manifiesta con una actividad uterina regular, en ocasiones cuando es una amenaza puede estar en forma inicial o irregular en este periodo de tiempo y que va a ocasionar modificaciones cervicales, es decir, un cervix el cual va a presentar cambios en su acortamiento, que lo conocemos como un borramiento, o propiamente en su dilatación hasta poder llegar a desencadenar, iniciar como una amenaza y terminar como un parto pretérmino. De esta manera, sabemos que para esta enfermedad hay factores predisponentes en los cuales podemos encontrar simplemente los procesos infecciosos, el smog, el alcohol, el cigarro, la obesidad, cambios en la temperatura corporal por otros factores que lo que nos van a ocasionar en la amenaza de parto pretérmino es una disfunción placentaria. La placenta, como todo un órgano que cada día lo conocemos más, que ya no solo representa una parte que alimenta al bebé, sino tiene cada vez se descubren más funciones inmunológicas, hematológicas, funciones que regulan los cambios propios tanto a nivel local como sistémico para una mamá que está embarazada, pues nos puede de ahí desencadenar influyendo el sexo que se presente, los procesos inflamatorios crónicos y el estrés oxidativo que está sometido a la mamá a esta enfermedad que sería el parto pretérmino. Y en sí, hablando de estos procesos, iniciando todo como un proceso inflamatorio local, multifactorial, de ahí obviamente alteración de las células dendríticas, alteración de los leucotrienos, propiamente ya la formación, para no hacerlo, para hacerlo más práctico, aquí ven las de prostaglandinas, y esas propias prostaglandinas nos pueden ocasionar francamente actividad o labor de parto y o una ruptura de membranas, que sería uno de los factores o, a final de cuentas, un determinante que nos haría saber que ese embarazo va a terminar. A veces tan pronto cuando ocurre, dependiendo de la edad gestacional, en las primeras horas, o si necesitamos postergar
por una maduración pulmonar del bebé, algún par de días, si es que nos los permite este proceso que inició siendo a veces algo local y multifactorial y que al final está desencadenando en este parto ya pretérmino. Existen diferentes estudios en los cuales, por ejemplo, este que les comento, ahí viene la bibliografía que nos ha enseñado en esta tabla cómo lo que es la flora vaginal normal, mantener una microbiota sana en un equilibrio, en un adecuado porcentaje, nos va a permitir ser factores protectores con riesgos relativos mayores a uno, que es decir, que nos van a evitar que se desencadene parto pretérmino, a diferencia en diferentes estudios desde el año que aquí lo mencionan 2017, a estudios en los cuales estamos hablando año 2021-22, en los cuales la disminución de ellos se ha visto con una repercusión directa en el desencadenamiento del parto pretérmino. Aquí las principales especies de la microbiota vaginal que se han encontrado en las variedades prácticamente de lactobacilos, que también juegan un papel importante en ser protectores o en forma desequilibrada desencadenantes de este parto pretérmino en este sentido. También algunos estudios en población mexicana, como este identificado de identificación de microorganismos vaginales en las pacientes en trabajo de parto pretérmino, en el que hablabas también de los grupos étnicos, en grupos, sobre todo en mujeres menores de 18 años que se presentaban una edad gestacional del parto pretérmino entre 33 a 34 semanas de embarazo, mujeres de 19 a 34 años, en los cuales el parto pretérmino después de las 35 semanas era más preponderante, hasta un 24%. En aquellas mayores de 35, prácticamente lo relacionaban a que había menos procesos infecciosos de microorganismos, mayor cuidado. Y si ven esta tabla, cómo encuentran un porcentaje en promedio muy constante de dos mujeres, dos, a diferencia del grupo más activo sexualmente, en los cuales tienen esa ventana de esas 19 a 34 años, más frecuente la actividad sexual, los cambios propiamente en lo que es la microbiota vaginal normal y por ende más frecuente la presentación de parto pretérmino. Enfermedades que llegan a ser más graves como una coriomielitis, en el que puede poner en compromiso no solamente el término de embarazo, sino lo que sería un proceso inicial infeccioso en el útero y que puede desencadenar hasta con terminar el propio, en una histerectomía o terminar ese útero. Antecedentes también de infecciones urinarias también pueden ser las mismas desencadenantes, son una constante, se presentan y ocasionan una combinación de ambos procesos, como la presencia de vaginosis, que es evidente, aunque aquí el porcentaje más alto son 5 pacientes que las tuvieron documentadas y que desencadenaban parto pretérmino entre la semana 35 a 37. Aquí otro estudio en el cual nos identificaba cuál era el microorganismo, el agente, si lo están viendo, Staphylococcus aureus en prácticamente el 89 pacientes aquí, o el porcentaje de detección, otros pseudomonas, 58, 56, enterococos calis que están viendo, por ahí comparten un porcentaje muy parecido a lo que es uroplasma, Gardnerella vaginalis, de ahí se pasa a lo que sería cándida y sus variedades, y de ahí tenemos un descenso poco a poco entre agentes que a veces pensamos como Neisseria, gonorrea y tricomona, presentándose en dos o la tasa de detección en un 2%, a diferencia de los primeros agentes que debemos tener siempre en cuenta, sobre todo porque el resultado de su presencia en un exudado vaginal no siempre va a ser encontrado, para cual necesitaremos realizar a veces cultivos intracelulares para saber la causa de ese agente, sobre todo aquellos como uroplasma o micoplasma, agentes intracelulares que no van a ser detectados en un exudado vaginal, que lo hacemos en forma más rutinaria y que es importante y al menos es básico realizar para detectar qué cepas se encuentran, si es que hay sintomatología o si propiamente no lo hubiera, para saber si es necesario hacer una modificación a los hábitos higiénicos de la paciente o si propiamente requerimos manejo del mismo. De aquí el manejo terapéutico enfocado a lo mismo, como prioridad o punto uno, tendríamos identificar la causa etiológica de esa amenaza de parto pretérmino. Si es una causa mecánica, que no es un tema a tratar, hablando de sobredistensión, embarazo gemelar, miomas o cualquier otra circunstancia. Si es una causa, en este caso, infecciosa, que es el tema que nos compete en forma inicial, o un cambio en la microbiota vaginal,
porque en ocasiones este cambio microbiota vaginal es propiamente generado por nosotros en tratamientos de repetición y no en iniciar una restauración propiamente de esa flora vaginal. Y en casos de infeccioso, pues administrar si lo requiere un tratamiento específico. Y si es este punto de administrar un tratamiento específico, siempre ir de la mano con adyuvancia, con revitalizadores de la mucosa vaginal, así como los probióticos. Es decir, que después de haber tenido un proceso infeccioso documentado, que es lo ideal, haber dado el tratamiento adecuado de acuerdo a la gente, si requiere un manejo vía oral o vía vaginal, valorar el inicio o la restauración como evidencias, tanto a veces combinado en forma inicial entre los revitalizantes de la mucosa vaginal o propiamente los probióticos que se puedan presentar. Aquí algunos ejemplos de tratamientos que son tratamientos que depende del plan del antimicrobiano, pueden usarse metronidazoles, prácticamente muy usados, tinidazol, ornidazol, clindamicina, las presentaciones que les comento, depende de la gente, podemos tener óvulos, tabletas de 500 miligramos de algunos de ellos, cremas con presentaciones de 1 a 2 gramos, la duración de los días, prácticamente los tratamientos depende de la gente. Tenemos días de tratamiento promedio, la mayoría de las veces de 5 a 7. Hay algunas presentaciones que se han recomendado aún vía vaginal y con grados de recomendación, pues bueno, variables. Algunos son A como los metronidazoles, algunos como clindamicina son A y otros la grado de recomendación llega a ser B o C en esta parte. Después de este tratamiento, siempre va a ser recomendable la coadyuvancia con lactobacilos. El uso de lactobacilos remonta para tratar infecciones al inicio del tracto genital geniturinario desde 1915, cuando Neyman lo inyectó en la vagina urinaria para tratar la cistitis. Después se dieron cuenta que el tratar una cistitis también hacía una mejora en la flora o en los cambios en los procesos vía vaginal. Y aquí algunas de las recomendaciones de los acidificantes vaginales tenemos simplemente el ácido acético, que lo podríamos tener en gel vaginal con 0.9%, 2 veces al día, con una recomendación grado B, el ácido láctico en gel, supositorios, tampones impregnados. Y aquí tenemos también presentaciones de policarpolil, gel 1 dosis por 5 semanas, ácido ascórbico, que también nos puede ser muy práctico como adyuvancia en tabletas vaginales, en presentaciones también que vienen en sobres en algunos mercados o componentes de algunas marcas. Y lo que también se habla, los probióticos, prebióticos y probióticos, que en alguna sesión lo habían abordado, revisaba yo las pláticas que hablábamos ahí, por eso no es un tema a tratar, se trató este punto muy particular de lactato, lactobacilos, en el que nosotros encontramos desde tabletas vaginales para una dosis al día, obviamente, o dosis que requeramos en ciertas mentes semanales, por a veces periodos que nos pueden llevar de 3 a 5 meses, y cuando nuestra paciente no ha rebasado la primera mitad del embarazo y ya al menos ha presentado 2 procesos infecciosos, es recomendable valorar ese tratamiento, buscar el agente en forma más específica y de ahí sí realizar una adyuvancia con esto que estoy hablando en estas últimas par de diapositivas, para que esta segunda mitad del embarazo no tengamos lo que sería una recaída propiamente de los procesos. A manera de conclusiones, tenemos que la microbiota es esencial, es evidente, para el mantenimiento evidente que lo ven en los diagramas, lo explicábamos, de la salud vaginal, en especial en una paciente embarazada, porque no solamente va a desencadenar el proceso infeccioso local, la sintomatología, el prurito, el ardor, el flujo, sino va también a ser o puede ser ascendente y desencadenarnos una amenaza o parto pretérmino. Cuando esta microbiota se va a ver alterada, el tratamiento debe ser incluir uso de inhibidores del desarrollo microbiano, en el que en ocasiones va a alterar aún más el ecosistema, dificultando la recuperación. Entonces, debemos de puntualizar o valorar a cada una de nuestras pacientes para que después de un tratamiento, de acuerdo al conocimiento, las actividades propias de la paciente, su desarrollo no solo de el embarazo, sino su desarrollo que tenga actividades de trabajo, vida familiar y todo eso, pero sí vamos a necesitar un adyuvancia. ¿Para qué? Para que esta paciente
en la medida de lo posible, no tenga una recaída al agente infeccioso que todavía perpetúa o persiste, o en un posterior evento, si se llega a presentar, que este evento sea lo más tardado posible o ya no tenerlo, porque a lo mejor no vamos a concluir en un parto pretérmino, eso puede ser, pero sí podemos concluir en que nos desencadene un proceso infeccioso hacia el bebé cuando la atención o el nacimiento se llega a dar por la vía vaginal también. Por ello, actualmente nos centramos de nueva cuenta en tratar de devolver o intentar devolver en la medida posible en forma natural o en estos cambios la homeostasis del ecosistema vaginal. Sí. Súper, Doc. Muchísimas gracias. Creo que lograste algo increíble resumiendo todos estos puntos en este tiempo y sin duda creo que ustedes los ginecólogos son los que llevan más tiempo manejando estos temas del microbioma a nivel local y sus repercusiones sobre diferentes condiciones. Y bueno, ahorita abrimos el espacio para preguntas. Recuerden que tenemos aquí en el chat, las pueden escribir directamente y también las pueden mandar por medio de WhatsApp. Em, por aquí me está llegando una doc. Me preguntan si sí, Sí, te tenemos, escucho. sí, si usted emplea algún tratamiento como profilaxis en las embarazadas que recibe, aunque no tenga diagnosticada disbiosis vaginal. Y en forma inicial, lo primero, la primera recomendación es dentro de los primeros laboratorios de control prenatal, es agregar un exudado vaginal para que conozcas el ecosistema de tu paciente. No, no, eso es lo primero. Paso uno, no quedarnos con el perfil prenatal básico que incluía una biometría hemática, un examen general de orina y BDRL, VIH. Agregar esto para que a partir de ahí, si la recuenta de lactobacilos y microorganismos normales lo encuentras normal, no inicias ningún probiótico o acidificante. De ahí en el mercado, la composición de los mismos, por eso lo presentaba en forma muy genérica, sí les podría decir, porque no sé si sea la plataforma, podrían evidentemente ver entre las marcas, son muy, algo son similares. Una de las cosas más que puedo recomendar es que puedan utilizar gel solamente, o lo que serían las espumas a base de mousse que están saliendo en presentaciones de algunas marcas de dermocosmética para evitar o prevenir cambios en el pH vaginal, porque la constante o el cambio importante llega a ser a migrar a partir de la semana 16. Poco probable que una paciente en el primer trimestre del embarazo les vaya a iniciar ya con un proceso infeccioso. Si les inicia con un proceso infeccioso, es que esta paciente traía arrastrando un proceso que no se había diagnosticado antes del embarazo, porque varias personas o varias mujeres es poco probable que vayan con un ginecólogo tan constante hasta que inician el embarazo. Entonces, les diría de esta manera, busquen al inicio algún cambio en el manejo tanto para higiene genital a través del gel o el champú que utilicen. Las marcas en centros comerciales, pues bueno, no diremos marcas, que no tengan alguna recomendación de dermogine, no las recomiendo, porque estas lejos de ocasionar una higiene, la podrían hacer, prácticamente te barren toda la flora vaginal. Entonces, la paciente, de hecho, manifiesta en algunos sentidos de ella embarazada, sobre todo me estoy refiriendo, que lejos de que se sienta una mejoría o simplemente que esté haciendo una adecuada higiene, le va a ocasionar más, a veces comezón, pero por hasta la propia resequedad que al inicio generan estas, algunas marcas de jabones o champús comerciales, o sea, de que vas a la tienda y lo compras así. Ok. Y creo que es algo que no se tiene que obviar con las pacientes, ¿no? Sino indicarlo dirigidamente, que no se dirijan a estos productos que están tan comercialmente asentados en el mercado, ¿no? Así es. Sí, justo, es un punto súper importante, Doc. Por acá en este chat nos llega otra pregunta. ¿Qué tan accesible considera que será la evaluación de la microbiota y con qué regularidad considera que debería hacerse esta evaluación después de la inicial, supongo? Claro, recomendable tres, pero
tres ocasiones. ¿Cuándo se va a desencadenar el parto pretérmino? Se lo recomiendo al inicio para conocer la paciente entre la semana 8 a la 12, porque tú vas a citar a una paciente en general después de que veas que el embarazo es viable o la viabilidad es más recomendable después de la 8 y no se diga en la semana 12 cuando hacemos el primer ultrasonido para ver o tamizar si el bebé viene sano. Segundo, al inicio, final de segundo trimestre, inicios de tercer trimestre, que sería semana 28. A veces es recomendable hacerlo porque es nuestro punto cardinal entre lo que puede iniciar como un parto pretérmino por factores que sean ajenos a una infección y no se diga teniendo una infección, y ahí tratarlo, para evitar que por el propio sobredistensión del útero, nos inicie con enfermedades como parto pretérmino. Porque ese proceso infeccioso que no detectamos a la semana 28 va a desencadenar el parto pretérmino muy frecuentemente entre la semana 32 a 36. Por eso no vemos tanta enfermedad de parto pretérmino menos de 28. La vemos muy frecuente semana 32, 34, 35. Por eso veo en algunos estudios que no era tanto la finalidad, sino entender que era la forma más común de presentación. Y algo bien importante, también previo al nacimiento, semana 36 a 37. ¿Por qué? Ahí no vamos buscando una finalidad de parto pretérmino. Seguro ni la va a tener, ya va a tener 37 semanas. Pero sí podemos mandar un tratamiento, y no se diga con el agente estreptococo, para lo que es la vía de nacimiento vaginal y prevenir procesos de infección o una sepsis que llegan a ser terribles, pero ya no estoy hablando tanto para la mamá, sino para el bebé que están haciendo el producto. Ok, perfecto, Doc. Y por acá me llega otra. Preguntan si en este sector de población que presentó de 18 a 30 y tantos años, que ya tienen un riesgo incrementado, ¿sugerirías algún examen previo al embarazo para hacer alguna intervención en la microbiota? De entrada, lo ideal es eso, que nos llegue una pareja que busque embarazarse. Eso sería lo que más nos interesaría. Buscar un control prenatal previo a él. O sea, que diga, quiero embarazarse en los próximos 3 meses. ¿Qué haría qué haría en relación a eso? Buscaría realizar un examen un mes antes de ello o 3 meses antes. No tanto de rutina, porque créanme que en embarazada, con estos cambios que le llama fluvio vaginal, que le llamamos resistencia a la insulina, empiezan a ser un poco iniciales a partir de la semana 28. Entonces, de la semana, perdón, 12. Antes de ello, sería recomendable, no indispensable, lo pondré de esa manera. Es importante, y así se los digo, hay que interrogar a la paciente a veces en forma inicial cuando no está la pareja, y más ustedes que tienen la oportunidad, cada uno de nosotros, o las ginecólogas, sobre el número de parejas sexuales, la práctica sexual, y no nos dé el pudor de preguntar si hay prácticas rectales. Ok. Entonces, porque a veces pensamos que no ocurrirá esto, y es un factor frecuente de contaminación, evidentemente por E. coli o por otro de los agentes que están predominantes en el tracto, lo que sea el tracto gastrointestinal, y que por eso no encontramos el agente, no damos a nuestros tratamientos iniciales a veces que usamos en los agentes más frecuentes, porque las prácticas que se están teniendo, bueno, pues no son de vía, en este caso, vaginal únicamente. Ok, perfecto. Y justo, mira, qué curioso que menciones eso, porque también me llega una pregunta se han publicado varios artículos sobre la interferencia de la microbiota intestinal con la vaginal. ¿Usted en su práctica hace alguna intervención en la microbiota intestinal que afecte sobre la vaginal? Solamente cuando no es lo mismo la paciente de un solo evento a la paciente que ha presentado. Ya hablamos que es una paciente repetidora de eventos cuando estamos presentando 3 eventos. Tienes un evento, un segundo, y en este tercero te debe llamar la atención por qué la paciente está cada 2, 3 o cada 2 semanas o cada 4 presentando eventos. Para ello, en ocasiones sí pedimos desde, primero en forma mecánica, cómo está haciendo su aseo. Queremos pensar que todas las pacientes pues ya son adultas, llamémoslo así, la mayoría, tenemos adolescentes también, saben hacer un aseo genital adecuado cuando van al baño, pero cuando no, pregúntenlo, o sea, no, como les comento,
Eso es un punto. Dos, si está siendo tan repetitivo, obviamente valorar y si he mandado probióticos igual de esta manera para una restauración de la flora gastrointestinal. Porque en ocasiones las propias pacientes les preguntamos o les pregunto cómo es lo que es la parte de sus hábitos o lo que es las evacuaciones. En ocasiones evacuaciones son pacientes que presentan evacuaciones semidiarreicas y que por ende es más fácil la contaminación hasta propiamente en el sanitario donde están yendo en forma regular. Entonces, investiguen en aquella paciente, no en forma en un primer evento, la verdad, pero si ya tu paciente y tú eres un médico en seguimiento, el que lleva el control prenatal, te está presentando más de un evento, no se diga un segundo y por mucho un tercero, ¿cómo está teniendo relaciones sexuales? Si las tiene teniendo, no está contraindicado, obviamente, eso es un punto. ¿Cómo es su higiene genital y cómo se encuentra lo que serían sus hábitos de defecación en cuanto a horarios, formas, dónde ocurre y la consistencia de las mismas? Para ver si cualquiera de los, no cualquiera, alguno de los probióticos recomendados intestinalmente, ya no estoy hablando de probióticos vaginales, pueden complementar lo que estás iniciando también de restauración de probióticos vaginales. Ok, perfectísimo. Eso es súper interesante, ¿no? Porque ya ves que ahorita ya todo el mundo también se anda metiendo con los ejes intestinales, en microbioma, inflamación, Así es. antioxidación y estas cosas. Y por último, aquí me llega una última, Doc. ¿Has probado antioxidantes durante el embarazo y visto su efecto en el parto pretérmino por el tema inflamación? Ya, no aún. Los que estamos empezando a utilizar no le hemos visto un efecto preponderante dentro de los antioxidantes. Hablando de manejo directo con antioxidantes, lo que estamos recomendando dentro de la alimentación sí son antioxidantes naturales, ¿sí? O sea, lo que serían ciertas, nosotros hablamos mucho de fresa, de algunas cerezas, todo lo que engloben en nuestros alimentos morados o fresas o frutos morados, porque primero las porciones son pequeñas, no nos van a modificar mucho algunas enfermedades, solo que estemos con una paciente diabética demasiado descontrolada, pero si no nos va a permitir manejar esta parte de un antioxidante natural, porque para disminución de parto pretérmino, o sea, como factor y como proceso inflamatorio, no lo es tanto. Se ha visto también dentro de las vías que es entrar al tema de parto pretérmino, pero bueno, un poco, siempre otro de los temas que se me pasaba a recomendar es que valoren en primer trimestre sus niveles de vitamina D de la paciente. Ok. Es otro, dentro de ese perfil de laboratorios, como ya comentamos, los que siempre se han hecho desde hace muchos años, no está de más agregar este exudado, el valor de nivel de vitamina D, para ver si vamos a suplementar a lo que no únicamente trae el propio o las marcas que gusten de multivitamínico, sino de acuerdo al valor que encuentren, porque si es un desencadenante que estamos viendo y que hemos visto un cambio ahí sí, teniendo niveles adecuados de vitamina D. Y lo otro que también puede ser un desencadenante, pidan un perfil tiroideo. Es otra de las, es otro tema que sería cuestión de tratar en el cual también influyen desde el inicio y no esperar a que la paciente nos manifieste síntomas propios del embarazo y que nos confundan con diferentes enfermedades, incluyendo, por ejemplo, un hipotiroidismo. Ok, muy interesante, Doc. Pues parece que esas son todas las preguntas, creo que fueron bastantes, pero bueno, es un tema muy amplio y te agradecemos muchísimo por estar con nosotros esta noche y presentarnos. No olviden seguir al doctor en sus redes sociales, en Instagram, @Dr. Ángel Cortés Reina con Y y en Facebook como doctor José Ángel Cortés Reina, Medicina Materno Fetal. Te agradecemos muchísimo, Doc, y me gustaría que para cerrar eh, dijeras una frase con la que quisieras que nuestro público ahorita conectado de médicos se quedara. Eh, Veamos que el embarazo y el control prenatal es el inicio de toda una vida. Un buen control prenatal, un bonito embarazo va a ser familias felices y seres humanos que nazcan con mejores herramientas para estar en este mundo. Qué lindo, qué lindo y qué complejo. Muchísimas gracias, doctor.
Esperamos Muy bien. tenerte pronto de vuelta. Y para todos, muchas gracias por conectarse. Recuerden que este episodio va a estar disponible para que lo puedan consultar y repetir las veces que quieran en nuestro canal de YouTube, @Odela Oficial. Y la próxima semana regresamos a temas de dermatológicos e inyectables con el doctor Nicolás Heredia desde Colombia, con toxina botulínica para el manejo de la calidad de la piel. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales para que se puedan conectar en vivo a este tipo de webinars e interactúen directamente con nuestros expertos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, doctor. Linda noche. Gracias a todos. Hasta luego.